Bien, pues procedo a la lectura del texto mío, Filosofía de la Praxis, Política y Estado en Antonio Gramsci. ¿Qué tiene como capitulado estos grandes temas y los conceptos fundamentales gramscianos que han recogido los autores más relevantes, tipo Portelli, para señalar algunos de ellos, y otros, Francisco Piñón, Bobbio, y otros más que voy refiriendo, ¿no? Entonces, el primer capítulo es Filosofía de la Praxis. En la revista italiana crítica marxista, Roberto Finelli publicó un artículo en el que caracteriza al filósofo italiano con su concepto más representativo, Gramsci, filósofo de la praxis. Otros reconocidos estudiosos de la obra gramsciana han publicado excelentes trabajos de presentación y caracterización del conjunto de la obra de este filósofo. En los trabajos de destacados especialistas como Bobbio, Gramsci, la concepción de la sociedad civil, en estudios de historia de la filosofía, Portelli, Gramsci, el bloque histórico, Garin, política y cultura en Gramsci, Sacristán, la formación del marxismo en Gramsci, Lupurini, la metodología del marxismo en el pensamiento de Gramsci, Portantiero, los usos de Gramsci, Coutinho, introducción a Gramsci, Piñón, Gramsci, programas de filosofía y política, Fernández Buey y otros en su actualidad del pensamiento político de Gramsci, Domenico Lo Zurdo, Antonio Gramsci, dal liberalismo al comunismo crítico. Se ha mostrado que la obra de este filósofo no se reduce a presentar críticamente los conceptos hegelianos o marxianos, sino que propone una síntesis y un retrocelamiento de sus respectivos conceptos, dando lugar así a una reformulación conceptual sobre el Estado y la política en la que asume el legado de estos filósofos. Con ocasión del 50 aniversario de la muerte del filósofo, una veintena de estudiosos de la obra gramsciana se reunieron en un coloquio internacional que tuvo como resultado la publicación de un excelente libro, Gramsci e il marxismo contemporáneo. En esta obra destacan especialmente las colaboraciones que subrayan los conceptos más típicos y representativos y fundamentales de Gramsci. El texto de Nicola Baladoni, Marxismo e teoria della politica in Gramsci, el de Jacques Texier, il concetto gramsciano di società civile e independencia personale, en el que desarrolla el concepto de catarsis y evidencia que el capitalismo neoliberal constituye una amenaza de catástrofe para la humanidad. El de Giuseppe Prestipino, Presenza di Gramsci, filósofo de la política, el de André Tossel, per una revaluazione del momento ético-político de la filosofía de la praxis, y el de Domenico Lo Zurdo, Gramsci, Gentile, Marx e le filosofie de la praxis. No efectuaremos otra presentación general de la obra gramsciana, nos centraremos en el estudio de los conceptos gramscianos sobre el Estado, la política y la libertad, así como en sus vínculos con el legado hegeliano marxiano. Antonio Gramsci, justamente por su formación filosófica y ideológica, por su estudio de la obra de Benedetto Croce y por su conocimiento directo del pensamiento político clásico, fue uno de los pocos filósofos que, asumiendo el legado marxiano, reconocieron de manera explícita el carácter precursor de la obra hegeliana. Este hecho le permitió valorar de manera más precisa el vínculo y la continuidad relativa entre las filosofías de estos dos pensadores y particularmente entre su concepción acerca del Estado. Los principales textos filosóficos de Gramsci, como sabemos, son conocidos como Cuadernos de la Cárcel. Se publicaron mucho tiempo después de su muerte. Sin embargo, resulta particularmente significativo que este lúcido teórico, quien reivindicaba en su teoría y en su militancia políticas la herencia teórica de Karl Marx, fue también el filósofo que reivindicó de manera más explícita el carácter precursor que tuvo Hegel respecto a la obra de la filosofía de la praxis. Gramsci planteaba, como se sabe, que la filosofía de la praxis es una reforma de un desarrollo del hegelianismo. La filosofía de la praxis ha sido la traducción del hegelianismo al lenguaje historicista. La filosofía de la praxis como resultado y coronación de toda la filosofía precedente. De la crítica al hegelianismo nacen el idealismo moderno y la filosofía de la praxis. Es evidente que la filosofía de la praxis, dice, solo puede ser colocada en relación con el hegelianismo, que representa la forma más completa y genial de esta concepción. Asimismo, sostenía
que en el estudio de la cultura filosófica de un hombre como Marx, el hegelianismo es el más importante de los motivos del filosofar de nuestro autor, en especial porque el hegelianismo ha intentado superar las concepciones tradicionales del idealismo y el materialismo en una nueva síntesis. Contra el objetivismo cientificista. Las críticas gramscianas al cientificismo, al positivismo, al materialismo y al fatalismo expresan claramente su rechazo a las concepciones dominantes en los partidos comunistas, tal como se presentan sintéticamente en la obra de Bukharin. Afirma que es menester poner de relieve que el fatalismo no es sino la forma en que los débiles se revisten de una voluntad activa y real. He ahí porque es necesario siempre demostrar la futilidad del determinismo mecánico, el cual es explicable como filosofía ingenua de la masa y se convierte en causa de pasividad, de imbécil autosuficiencia. A propósito de la función histórica desarrollada por la concepción fatalista de la filosofía de la praxis, se podría hacer su elogio fúnebre reivindicando su utilidad para un periodo histórico, pero justamente por ello sosteniendo la necesidad de sepultarla con todos los honores del caso. De esta manera expresa sus conceptos de raigambre dialéctica en un capítulo dedicado al estudio de la ciencia y las ideologías científicas, en el cual precisa la dimensión subjetiva de la objetividad científica, afirmando que se llama objetivo, realidad objetiva, aquella realidad que es verificada por todos los hombres, que es independiente de todo punto de vista, ya sea meramente particular o de grupo. Así sostiene el carácter social e histórico, es decir, espiritual, de la objetividad científica. Consecuentemente, manifiesta su rechazo a las concepciones dogmáticas propias del marxismo vulgar, afirmando que en algunos órdenes debería hacerse para ciertas tendencias de la filosofía de la praxis, casualmente las más difundidas, debido a su tosquedad, la misma crítica que el historicismo moderno ha hecho del viejo método histórico y de la vieja filología, los cuales habían conducido a formas ingenuas de dogmatismo. En el mismo tono se expresa contra el objetivismo cientificista, sosteniendo que, si las verdades científicas fueran definitivas, la ciencia habría dejado de existir como tal, como búsqueda, como nuevos experimentos, y la actividad científica se reduciría a una divulgación de lo ya descubierto. Pero si las verdades científicas no son definitivas y perentorias, la ciencia también es una categoría histórica y un movimiento en continuo desarrollo. Si las cosas son así, lo que interesa a la ciencia no es tanto la objetividad de la realidad, sino el hombre que elabora sus métodos de investigación, que rectifica continuamente sus instrumentos materiales, que refuerzan sus órganos de los sentidos y los instrumentos lógicos de discriminación y de verificación, o sea, la cultura y la concepción del mundo, la relación entre el hombre y la realidad por mediación de la tecnología. Incluso en la ciencia, buscar la realidad fuera de los hombres, entendido esto en sentido religioso o metafísico, solo puede ser considerado como una paradoja. Sin el hombre, ¿qué significaría la realidad del universo? Toda la ciencia está ligada a las necesidades de la vida, a la actividad del hombre. Sin la actividad del hombre, creadora de todos los valores y también de los científicos, ¿qué significaría la objetividad? No otra cosa que el caos, el vacío, si así puede decirse, porque realmente, si uno imagina que no existe el hombre, no puede imaginarse la lengua y el pensamiento. Para la filosofía de la praxis, el ser no puede ser separado del pensar. El hombre de la naturaleza, la actividad de la materia, el sujeto del objeto. Si se hace esta separación, se cae en una de las formas de religión o de abstracción sin sentido. Encontramos entonces la apropiación gramsciana de este legado hegeliano. Asimismo, de manera consecuente, se pronuncia contra la superstición científica de corte positivista, declarando que, además, no obstante todos los esfuerzos de los científicos, la ciencia no se presenta jamás como desnuda noción objetiva, aparece siempre revestida de la ideología, y concretamente, la ciencia es la unión del hecho objetivo con la hipótesis o un sistema de hipótesis que superan al mero hecho objetivo. En verdad, sin embargo, que en este campo es relativamente fácil distinguir la noción científica del sistema de hipótesis con un sistema de abstracciones que se halla íncito en la metodología científica misma, de manera que pueda apropiarse de una y rechazar la otra. He aquí porque un grupo social
puede apropiarse de la ciencia de otro grupo social sin aceptar su ideología. La superstición científica lleva en sí ilusiones tan ridículas y concepciones tan infantiles que la misma superstición religiosa resultaría ennoblecida. Contra esta infatuación, cuyos peligros son evidentes, la supersticiosa fe abstracta en la fuerza traumatúrgica del hombre lleva paradójicamente a esterilizar las bases mismas de esta fuerza y a destruir todo honor al trabajo necesario y concreto. Es necesario combatir con varios métodos, de los cuales el más importante debe ser un mejor conocimiento de las nociones científicas esenciales, divulgando la ciencia por obra de científicos y de estudiosos serios, y no de periodistas omnisapientes y autodidactos presuntuosos. En realidad, dado que se espera demasiado de la ciencia, se la concibe como una hechicería superior y por ello no se logra valorar realistamente lo que ésta ofrece en concreto. Por consiguiente, precisa su concepción sobre la objetividad, con la cual supera el objetivismo abstracto propio del cientificismo, aseverando que objetivo quiere decir siempre humanamente objetivo, lo que puede corresponder en forma exacta a históricamente subjetivo, o sea, que objetivo significa universalmente objetivo. El hombre conoce objetivamente en cuanto al conocimiento es real para todo el género humano, históricamente unificado en un sistema cultural unitario. El concepto de objetivo del materialismo metafísico parece que quiere significar una objetividad que existe fuera del hombre, pero cuando se afirma que una realidad existiría aún si no existiese el hombre, se hace una metáfora o se cae en una forma de misticismo. Conocemos la realidad solo en relación al hombre, y como el hombre es devenir histórico, también el conocimiento y la realidad son un devenir, también la objetividad es un devenir. Gramsci manifiesta su concordancia con los conceptos de Benedetto Croce acerca de las relaciones de la filosofía de la praxis con el hegelianismo. 1. En cuanto a la ciencia económica, la justificación de la economía crítica, entendida en cuanto a economía sociológica comparativa, que trata de las condiciones de trabajo en la sociedad. 2. En cuanto a la ciencia de la historia, la liberación de la filosofía de la praxis de todo concepto a priorístico. 3. En el orden práctico, la imposibilidad de deducir el programa social del movimiento de proposiciones de pura ciencia. 4. En el orden ético, la negación de la intrínseca moralidad y antieticidad de la filosofía de la praxis. Asimismo, critica duramente la concepción materialista vulgar sostenida por Buhari, afirmando que también es hipóstasis la del materialismo vulgar que diviniza una materia hipostática. La materia, por tanto, no debe ser considerada en sí, sino como social e históricamente organizada por la producción y la ciencia natural, por lo tanto, como siendo esencialmente una categoría histórica, una relación humana. Materialismo es lo opuesto a espiritualismo en sentido estrecho, o sea, a espiritualismo religioso. De ahí que el primero comprenda a todo el hegelianismo y en general a la filosofía clásica alemana. La concepción dialéctica de la ciencia se traducirá en la crítica gramsciana de la concepción cientificista de la previsión, afirmando así que generalmente se piensa que todo acto de previsión presupone la determinación de leyes de regularidad del tipo de las leyes de las ciencias naturales. Pero como esas leyes no existen en un sentido absoluto mecánico que se supone, no se tiene en cuenta la voluntad de los demás y no se prevé su aplicación. Se construye, por lo tanto, sobre una hipótesis arbitraria y no sobre la realidad. Contra el economicismo. Gramsci toma distancia crítica y condena al economicismo de los supuestos marxistas, reduccionistas, representados por la concepción teórica de Buhari. Afirma así que en su forma más difundida de superstición economicista, la filosofía de la praxis pierde gran parte de sus posibilidades de expansión cultural en la esfera superior del grupo intelectual, mientras que se gana entre las masas populares y entre los intelectuales de mediado alcance que no quieren fatigar su cerebro, pero desean aparecer como muy astutos. Así destaca las limitaciones y el empobrecimiento que implica el economicismo, precisando que algunos puntos característicos del economicismo histórico son: 1. El estudio de los nexos históricos no se distingue lo que es relativamente presente de lo que es fluctuación ocasional. 2. La doctrina que reduce el desarrollo económico a la sucesión de los cambios técnicos en los instrumentos de trabajo. 3.
La doctrina por la cual el desarrollo económico histórico depende inmediatamente de los cambios de cualquier elemento importante de la producción. Ahora bien, esta es una pseudo-verdad absoluta. Es completamente falso que los pueblos no se dejan guiar más que por consideraciones de intereses, y es completamente cierto que ellos obedecen por sobre todo a consideraciones dictadas por un deseo y por una fe ardiente de prestigio. Por consiguiente, concluye formulando su posición crítica y su rechazo al economicismo, afirmando que es por ello necesario combatir al economicismo no solo en la teoría de la historiografía, sino también especialmente en la teoría y en la práctica política. En este campo de lucha puede y debe ser conducida desarrollando el concepto de hegemonía. De esta manera delimita críticamente que el economicismo no puede confundirse con la filosofía de la praxis. Sobre estas cuestiones, Mao sostenía que el único pensador marxista que comprendió la posibilidad de una recuperación semejante de la obra de Marx ha sido Antonio Gramsci. En Gramsci, en efecto, se encuentra programáticamente explicitada la traducción de la crítica de la economía política en el lenguaje de la teoría política. Por eso la recuperación gramsciana de Marx no representa una operación ideológica o cultural, sino es más bien la expresión de la exigencia de una reactivación de los conceptos del capital a la altura de una nueva relación entre Estado y sociedad, economía e instituciones. Consiguientemente puntualiza que la teoría gramsciana de la hegemonía implica la ruptura con toda concepción instrumental del Estado. Esta concepción dialéctica sobre la ciencia y la filosofía de la praxis se traducirá así en su crítica del economicismo y en sus conceptos dialécticos sobre el Estado y la sociedad civil, en el reconocimiento del carácter ético del Estado y de la función de los intelectuales, en la formulación de los conceptos de hegemonía, de bloque histórico, de clases subalternas, etc., los cuales se elabora como una síntesis entre la filosofía de raigambre hegeliana y las aportaciones y herencia crítica marxiana. Apartado 2. El Estado, la política y la libertad, en Antonio Gramsci. Después de muchos años de praxis política, de estudios y elaboración teórica, Gramsci se propone, ya en prisión, un programa de trabajo para estudiar estas cuestiones, como comunica en uno de sus escritos. He pensado hasta ahora en 4 temas que son: 1. Una investigación acerca de la formación del espíritu público en Italia en el siglo pasado. Dicho de otro modo, una investigación acerca de los intelectuales italianos, sus orígenes, sus agrupaciones, según las corrientes de la cultura, sus diversos modos de pensar, etc. ¿Recuerdas, pregunta, mi trabajo y muy superficial escrito acerca de la Italia meridional y la importancia de Benedetto Croce? Pues bien, querría desarrollar ampliamente la tesis que apunté allí desde un punto de vista desinteresado, für ewig, de manera eterna, para siempre. Número 2. Un estudio de lingüística comparada, nada menos, pero ¿qué podría ser más desinteresado y für ewig que eso? Se trataría naturalmente de estudiar solo la parte metodológica y puramente teórica del tema. Tercero, un estudio del teatro de Pirandello y acerca de la transformación del gusto teatral italiano. Cuarto, un ensayo acerca de la novela de folletón por entregas y acerca del gusto popular en literatura. En el fondo, si bien se observa, hay homogeneidad entre estos 4 temas: el espíritu popular creador en sus diferentes fases y grados de desarrollo está en el fundamento del todo en una misma medida. Domenico Losurdo sostenía que en el ámbito de la tradición marxista, Gramsci es quien de modo más radical se planteó el problema de la herencia de la crítica del mecanicismo y de la refutación de toda forma de mesianismo. Las categorías de hegemonía, sociedad civil, bloque histórico, revolución pasiva son desde entonces ineludibles para quien quiera comprender adecuadamente los mecanismos del poder y la dialéctica histórica. Estamos en presencia de una obra que ha enriquecido y reinterpretado el léxico y ha reformulado la gramática y la sintaxis del discurso político e histórico. El concepto de libertad. En la formulación gramsciana sobre la libertad encontramos una profunda afinidad y la adopción del legado filosófico hegeliano cuando plantea que si la historia es la historia de la libertad, según la proposición hegeliana,
La fórmula es válida para la historia del género humano en todo tiempo y lugar. La historia de las satrapías orientales también es libertad. Libertad significa entonces solo movimiento, desarrollo, dialéctica. Más aún, la historia de libertad en cuanto que es lucha entre libertad y autoridad, entre revolución y conservación, lucha en la cual la libertad y la revolución continuamente prevalecen sobre autoridad y la conservación. Se hace historia sabiendo que la historia es la historia de la libertad. De manera específica se refiere a la relación mediada, no directa ni inmediata, entre los procesos económicos y los políticos, cuando precisa que se puede excluir que las crisis económicas produzcan por sí mismas acontecimientos fundamentales. Solo puede crear un terreno más favorable a la difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y resolver las cuestiones que hacen a todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. En todo caso, la ruptura del equilibrio de fuerzas no ocurre por causas mecánicas inmediatas de empobrecimiento del grupo social que tiene interés en romper el equilibrio y de hecho lo rompe. Ocurre por el contrario en el cuadro de conflictos superiores al mundo económico inmediato, vinculados al prestigio de clase, a una exasperación del sentimiento de independencia, de autonomía y de poder. La cuestión particular del malestar o bienestar económico como causa de nuevas realidades históricas es un aspecto parcial de la cuestión de las relaciones de fuerza en sus diferentes grados. Pueden producirse novedades tanto porque una situación de bienestar está amenazada por el egoísmo mezquino de un grupo adversario, como porque el malestar se ha hecho intolerable y no se vislumbra en la vieja sociedad ninguna fuerza que sea capaz de mitigarlo y de restablecer una normalidad a través de medios legales. Se puede decir, por lo tanto, que todos estos elementos son la manifestación concreta de las fluctuaciones de la coyuntura del conjunto de las relaciones sociales de fuerza, sobre cuyo terreno advierte el pasaje de estas a relaciones políticas de fuerzas para culminar en la relación militar decisiva. Como sabemos, Maquiavelo recurría a la imagen del centauro justamente para ilustrar las dos dimensiones de la política y del Estado, la violencia y la hegemonía. El propio Gramsci adopta esta figura, afirmando que otro punto que es preciso fijar y desarrollar es el de la doble perspectiva en la acción política y en la vida estatal, diferentes grados que pueden reducirse teóricamente a dos grados fundamentales correspondientes a la doble naturaleza del centauro maquiavélico, de la bestia y del hombre, de la fuerza y del consenso, de la autoridad y de la hegemonía, de la violencia y de la civilización, del momento individual y del universal, de la Iglesia y del Estado, de la agitación y de la propaganda, de la táctica y de la estrategia, coerción y persuasión, sociedad política y sociedad civil, política y moral, derecho y libertad, orden y disciplina, violencia y engaño. La síntesis gramsciana de la herencia hegeliana y la marxiana se muestra particularmente cuando reconoce el carácter ético del Estado, distingue los conceptos de sociedad civil y Estado, formula el concepto de hegemonía y destaca la función de los intelectuales. Así precisa que en la política el error sucede por una torpe comprensión de lo que es el Estado, en su significación integral, a saber, dictadura más hegemonía. En sus notas sobre Maquiavelo, asumiendo el legado hegeliano, Gramsci plantea la cuestión del carácter ético del Estado, afirmando que me parece que lo más concreto y sensato que se puede decir a propósito del Estado ético y de cultura es lo siguiente: cada Estado es ético en cuanto una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral, nivel o tipo que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por consiguiente a los intereses de las clases dominantes. La escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa son las actividades estatales más importantes en tal sentido. Y en estos conceptos también es Gramsci heredero de Platón y de Aristóteles. Y bueno, por supuesto, del propio Rousseau. Consecuentemente, precisa su concepto mostrando la relación entre Estado y el grupo dominante, indicando que
el Estado es concebido como organismo propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo. Pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de las energías nacionales. El grupo dominante es coordinado concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal es concebida como una formación y una superación continua de equilibrios inestables en el ámbito de la ley, entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados. Equilibrios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen hasta cierto punto, o sea, hasta el punto en que chocan con el mezquino interés económico corporativo. Más explícitamente, puntualiza que Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados. En el mismo sentido, plantea de manera sintética que Estado significa en especial la dirección consciente de las grandes multitudes nacionales. Es necesario entonces un contacto sentimental e ideológico con tales multitudes y en cierta medida simpatía y comprensión de sus necesidades y exigencias. Consiguientemente plantea la cuestión de la soberanía, aclarando que Estado, en cuanto es la misma sociedad ordenada, es soberano. No puede tener límites jurídicos, no puede tener límites en los derechos públicos subjetivos, ni puede decirse que se autolimita. El derecho positivo no puede ser límite del Estado, ya que puede ser modificado en cualquier momento por el Estado mismo en nombre de nuevas exigencias sociales. Así precisa las relaciones entre sociedad política y sociedad civil y clases dirigentes, puntualizando que la unidad histórica de las clases dirigentes se da en el Estado y su historia es esencialmente la historia de los Estados o de los grupos de Estados. Pero no se debe creer que esa unidad sea puramente jurídica y política, aun cuando esta forma de unidad también tiene su importancia y no solamente formal. La unidad histórica fundamental, por su concreción, es el resultado de las relaciones orgánicas entre Estado o sociedad política y sociedad civil. Consiguientemente, mostrando la herencia del pensamiento clásico, precisa la función del Estado y el derecho, aclarando que si todo Estado tiende a crear y a mantener un cierto tipo de civilización de ciudadano y por ende de convivencia y de relaciones individuales, tiende a hacer desaparecer ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras. El derecho será el instrumento para el logro de este fin, junto con la escuela y otras instituciones y actividades. En realidad, el Estado debe ser considerado como educador, en cuanto tiende justamente a crear un nuevo tipo o nivel de civilización. El Estado también, en este campo, es un instrumento de racionalización. El derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de formación civil desplegada por el Estado. En la concepción del derecho deberían ser incorporadas también las actividades destinadas a recompensar a los individuos, grupos, etc. Se premia la actividad loable y meritoria y se castiga la actividad criminal. Consiguientemente, destaca Gramsci, la tarea educativa y formativa del Estado, que tiene siempre el fin de crear nuevos y más elevados tipos de civilización, de adecuar la civilización y la moralidad de las más vastas masas populares a las necesidades del continuo desarrollo del aparato económico de producción y por ende de elaborar también físicamente los nuevos tipos de humanidad. Aquí, en lo concerniente a la educación, el filósofo asume el legado de Platón y Aristóteles. Sociedad política y sociedad civil. Asumiendo así la distinción hegeliana entre los conceptos o dimensiones de sociedad civil y Estado, como la distinción entre Estado y gobierno, precisa sobre la necesidad de evitar la confusión habitual entre estos conceptos, afirmando que estamos siempre en el terreno de la identificación de Estado y gobierno, o sea, la confusión entre la sociedad civil y sociedad política, ya que es preciso hacer constar que en la noción general de Estado entran elementos que deben ser referidos a la sociedad civil. Se podría señalar al respecto que Estado es igual a sociedad política o a sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida de coacción. Consiguientemente precisa, desarrolla y define esa distinción conceptual.
Por ahora se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, el que se puede llamar de la sociedad civil, que está formado por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado, que corresponde a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad, y la del dominio directo o de comando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. De esta manera matiza su concepción desde la herencia hegeliana, precisando que es necesario distinguir la sociedad civil, como la entiende Hegel, y como frecuentemente la usa en estas notas, o sea, en el sentido de hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la sociedad entera como contenido ético del Estado. Consecuentemente, explica la importancia de esta precisión conceptual para comprender la resistencia de la sociedad civil, al menos en lo que respecta a los estados más avanzados, donde la sociedad civil se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a las irrupciones catastróficas del elemento económico inmediato. Las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de las trincheras en la guerra moderna. El concepto de hegemonía. Así formula su concepción de hegemonía, subrayando que la cuestión fundamental de la hegemonía, precisando y matizando que el criterio metodológico sobre el cual es preciso formular nuestro examen es este, que la supremacía de un grupo social se manifiesta en dos modos, como dominio y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a liquidar, a someter, e incluso por la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines o aliados. Un grupo social puede incluso y debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gobernante. Esta es una de las condiciones principales para la conquista misma del poder. Después, cuando ejerce el poder y aun cuando lo tenga fuertemente en sus manos, se vuelve dominante, pero debe continuar siendo también dirigente. Apenas el grupo social dominante ha agotado su función, el bloque ideológico tiende a desmoronarse y entonces la espontaneidad puede ser sustituida por la coacción, en forma cada vez menos embrionaria e indirecta, hasta las medidas efectivamente policiales y los golpes de Estado. Por consiguiente, explicita con más precisión el papel de los intelectuales y de la propia educación en la hegemonía, aclarando que la hegemonía de un centro directivo sobre los intelectuales se afirma según dos líneas principales. Primera, una concepción general de la vida, una filosofía, que ofrezca a los adherentes una dignidad intelectual que dé un principio de distinción y un elemento de lucha contra las viejas ideologías coercitivamente dominantes. Dos, un programa escolar, un principio educativo y pedagógico original que interese y dé una de las actividades propias en su campo técnico a la fracción de los intelectuales que es la más homogénea y la más numerosa de los docentes, desde los maestros elementales a los profesores universitarios. La hegemonía será, por un lado, del grupo social entero, no sobre otras fuerzas para potenciar el movimiento radicalizado. Empero, precisa que la hegemonía implica tanto el consenso como la fuerza, explicando que el ejercicio normal de la hegemonía en el terreno devenido clásico del régimen por la combinación de la fuerza y el consenso, que se equilibran en formas variadas sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, o mejor, tratando de obtener que la fuerza parezca apoyada por el consenso de la mayoría, que se expresa a través de los órganos de opinión pública, periódicos y asociaciones, los cuales con este fin son multiplicados artificialmente. Entre el consenso y la fuerza está la corrupción, el fraude, que es la característica de ciertas situaciones de ejercicio difícil de la función hegemónica, la cual tiende a enervar y paralizar a las fuerzas antagónicas, atrayendo a sus dirigentes, tanto de forma encubierta como abierta, cuando existe un peligro inmediato, llevando así a la confusión y al desorden a las filas enemigas. La hegemonía entonces implica determinada pedagogía, lo cual significa que cada relación de hegemonía es necesariamente una relación pedagógica y se verifica no solo en el interior de una nación, entre las diversas fuerzas que la componen, sino en todo el campo internacional, entre complejos de civilizaciones nacionales y continentales.
La hegemonía entonces implica también negociaciones, compromisos y sacrificios, de manera que, afirma, el hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tienen en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejerce la hegemonía, que se forme un cierto equilibrio de compromiso, es decir, que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico corporativo. Pero es también indudable que tales sacrificios y tal compromiso no pueden concernir a lo esencial, ya que si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica. No puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica. Consiguientemente, procede a explicar la cuestión de las crisis de hegemonía, precisando que en ciertos momentos de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. Esto significa que los partidos tradicionales son la forma de organización que presentan con aquellos determinados hombres que los constituyen, representan y dirigen. Ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella. Cuando esta crisis se manifiesta, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de potencias oscuras representadas por hombres providenciales y carismáticos. En cada país el proceso es diferente, aunque el contenido sea el mismo, y el contenido es la crisis de hegemonía de la clase dirigente que ocurre, ya sea porque dicha clase fracasó en alguna gran empresa política, para la cual demandó o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas, o bien porque vastas masas pasaron de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una revolución. Se habla así de crisis de autoridad, y esto es justamente la crisis de la hegemonía o la crisis del Estado en su conjunto. El concepto de crisis de hegemonía. Empero, la cuestión de la crisis de la hegemonía requiere un examen minucioso de cada situación. El filósofo sostiene que el análisis no puede prescindir del examen. Primero, porque se han multiplicado los partidos políticos, porque se ha vuelto difícil formar una mayoría permanente entre tales partidos parlamentarios. Segundo, por consiguiente, porque los grandes partidos tradicionales perdieron el poder de guiar a la masa y el prestigio. Me parece, afirma, que el único camino para buscar el origen de la decadencia en los regímenes parlamentarios es la investigación en la sociedad civil. Así muestra que en estas crisis el aparato hegemónico se agrieta y el ejercicio de la hegemonía se hace permanentemente difícil y aleatorio. La crisis se manifiesta en la práctica como una dificultad siempre creciente para formar los gobiernos, que tiene su origen inmediato en la multiplicación de los partidos parlamentarios y en las permanentes crisis internas de cada uno de ellos. Así deriva y plantea la cuestión de la legitimidad, puntualizando que si la clase dominante ha perdido la legitimidad, entonces no es más dirigente, sino únicamente dominante, detentadora de la fuerza coercitiva, lo cual significa que las clases dominantes se han separado de las ideologías tradicionales, no creen más en lo que creían antes. La crisis consistente justamente en que lo viejo muere y lo nuevo todavía no puede nacer. De esta manera plantea la cuestión de la reconstrucción del aparato hegemónico, planteándose, interrogándose, ¿cómo reconstituir el aparato hegemónico del grupo dominante? ¿Por qué se ha vuelto disgregado? Tal vez porque se ha desarrollado una fuerte voluntad política colectiva y antagónica. Se ha desgregado por causas puramente mecánicas de diverso género, a saber, uno, porque las grandes masas antes pasivas se pusieron en movimiento, pero en un movimiento caótico y desordenado, sin dirección, o sea, sin una precisa voluntad política colectiva. O dos, porque las clases medias que en la guerra habían tenido funciones de mando y de responsabilidad, con la paz resultaron privadas de lo anterior, quedando desocupadas justamente después de haber hecho un aprendizaje de mando. Tercero, porque las fuerzas antagónicas fueran incapaces de organizar en su provecho este desorden real. El problema era reconstruir el aparato hegemónico de esos elementos anteriormente pasivos y apolíticos, debido a que el Estado tenía elementos sociales diferentes,
los métodos políticos para el empleo de la fuerza legal o ilegal también debían ser diferentes. Cuando más grande es la masa de los apolíticos, tanto más grande tiene que ser el aporte de las fuerzas ilegales. Cuanto más grandes son las fuerzas políticamente organizadas y educadas, tanto más necesaria es la cubierta legal del Estado. Y podemos poner el ejemplo, lo que pasaría en Francia, justo en la crisis de hegemonía, donde las clases subalternas se rebelan y donde el gobierno ha perdido capacidad total de dirección moral e intelectual y tiene solo el recurso de la fuerza. Similar es lo que vimos antes del periodo electoral el año pasado en México, una profunda crisis de hegemonía. La clase dirigente ya no podía controlar, solo le quedaba el recurso de la fuerza y tuvo que venir un nuevo proyecto hegemónico. Y hoy en Venezuela, desde Chávez, antes de Chávez teníamos la crisis de la hegemonía y con Chávez y Maduro todo un nuevo proyecto hegemónico que disputa la dirección moral e intelectual porque la vieja clase dominante ya no tiene otro recurso que la fuerza y lo vemos en la dimensión internacional. El único recurso hoy de Estados Unidos es el de la violencia. Perdió la hegemonía en dimensión mundial. Los geoestrategas están justamente señalando a Estados Unidos, ahora solo le queda el recurso de la violencia. Y hay todo un proyecto planetario de guerra. Pero en el caso de México no era parte de una crisis de clase. De hecho, la clase dominante de la burguesía terminó apoyando al operador con los trabajadores. Ahí hay toda una disputa en este momento. O sea, digamos, está en disputa al interior mismo de Morena dos proyectos hegemónicos. El proyecto de la clase dominante y un proyecto de la clase subalternas. La moneda está en el aire. ¿Qué va a suceder? Depende de muchas cosas. Entre otras, del papel de los intelectuales. Y este es el siguiente tema, y lo podemos precisar enseguida. Obvio, estamos viendo, hoy aparece ya una convocatoria del Instituto de Formación Política de Morena para hacer las tareas que le responden. Y hace 2 semanas veíamos todo un debate al interior, la burocracia que no quiere apoyar las tareas de la formación política y un sector que pone su gran apuesta en las áreas de la formación política. Es la disputa por la hegemonía. Y claro, ¿por quiénes son los que se imponen? O bien los intelectuales de cierta corriente de izquierda, o bien una burocracia manifiestamente carente de todo proyecto claro. Dejémoslo así, para no complicarnos la vida en este momento. Pues el concepto de la función de los intelectuales. La cuestión de la hegemonía se encuentra íntimamente ligada con el reconocimiento de la función de los intelectuales en la vida estatal, que es algo perfectamente visible a lo largo de toda la historia de los estados en los últimos 3.000 años, si quieren. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, medievo, ahí vemos el papel de los intelectuales. Así destaca Gramsci que con Hegel se comienza a pensar no ya desde el punto de vista de las castas de los estados o estamentos, sino del estado cuya aristocracia son los intelectuales. Sobre esta cuestión precisa en una de sus cartas de la cárcel dirigida a Tatiana Schucht: el estudio que he hecho sobre los intelectuales es muy amplio como proyecto. Por lo demás, yo amplío mucho la noción de intelectual y no me limito a la noción corriente que se refiere a los grandes intelectuales. En este estudio me lleva también a ciertas determinaciones del concepto de Estado que generalmente se entiende como social política o dictadura o aparato coactivo para configurar la masa popular según el tipo de producción y la economía de un momento dado, y no como un equilibrio de la sociedad política con la sociedad civil, o hegemonía de un grupo social sobre la entera sociedad nacional, ejercida a través de las organizaciones que suelen considerarse privadas, como la iglesia, los sindicatos, las escuelas, y los intelectuales operan esencialmente en la sociedad civil. Obvio, hay que leer detenidamente estos conceptos en la obra de Gramsci. Consiguientemente plantea la relación que existe entre las clases y sus intelectuales, precisando que cada grupo social, naciendo en el terreno originario de la función esencial del mundo de la producción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función,
no solo en el campo económico, sino también en lo social y en el político. Pero cada grupo social esencial, al surgir a la historia desde la estructura económica presente y como expresión del desarrollo de esta estructura, ha encontrado, por lo menos en la historia hasta ahora desenvuelta, categorías intelectuales preexistentes y que además aparecían como representando una continuidad histórica ininterrumpida, aún por los más complicados cambios de las formas políticas y sociales. Al precisar la cuestión de la relación de los intelectuales y los grupos sociales, sostiene Gramsci que no existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo social tiene un grupo propio de intelectuales o tiende a formárselo. Sin embargo, los intelectuales de la clase histórica y realmente progresiva, en las condiciones dadas, ejercen tal poder de atracción que terminan en último análisis por subordinarse a los intelectuales de los demás grupos sociales y por tanto por crear un sistema de solidaridad entre todos los intelectuales con vínculo de orden psicológico, vanidad, etc., y a menudo de casta, técnico, jurídico, corporativo, etc. De esa manera aprecia Gramsci la función de los intelectuales en la hegemonía, puntualizando que los intelectuales son los empleados del grupo dominante para ejercer las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, a saber, 1. El consenso espontáneo de las grandes masas de la población dan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo social dominante, consenso que históricamente nace del prestigio y por lo tanto de la confianza detentada por el grupo dominante, de su posición y de su función en el mundo de la producción. 2. Del aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de aquellos grupos que no consienten ni activan ni pasivamente, pero que están preparados por toda la sociedad en previsión de los momentos de la crisis en el comando y en la dirección, casos en los que el consenso espontáneo viene a menos. Consecuentemente, precisa la cuestión de los intelectuales en la sociedad industrial capitalista, afirmando que en todos los países el estrato de los intelectuales ha quedado radicalmente modificado por el desarrollo del capitalismo. El viejo tipo de intelectual era el elemento organizativo de una sociedad de base campesina y artesana predominante. Para organizar el Estado, para organizar el comercio, la clase dominante cultivaba un determinado tipo de intelectual. La industria ha producido un tipo nuevo de intelectual, el organizador técnico, el especialista de la ciencia aplicada. En las sociedades en las cuales las fuerzas económicas se han desarrollado en sentido capitalista hasta absorber la mayor parte de la actividad nacional, este segundo tipo de intelectual ha prevalecido con todas sus características de orden y disciplina intelectual. Consiguientemente, caracteriza a los intelectuales italianos del sur del tipo crociano, comillas, hombres de gran cultura e inteligencia, nacidos en el terreno tradicional del sur, pero ligados a la cultura europea y por tanto a la mundial, tenían todo lo necesario para dar satisfacción a las necesidades intelectuales de los representantes más honrados de la juventud culta del mediodía, para consolar las inquietas veleidades de rebelión contra las condiciones existentes, para orientarles según una línea media de serenidad clásica del pensamiento y de la acción. De esta manera podemos constatar, como lo han destacado especialistas como Bobbio, Luporini, Eugenio Gari, Portelli y Piñón, que Gramsci recupera la herencia hegeliana y la herencia marxiana, formulando una conceptualización en la que expresa una síntesis y superación, al ego propiamente, de las aportaciones de aquellos filósofos, sin renegar de la dialéctica y sin ignorar las aportaciones efectuadas por Karl Marx en su crítica a la economía política y en su crítica de los aparatos de dominación. Resulta particularmente interesante el largo proceso a través del cual Gramsci reflexiona sobre la subjetividad y la cultura, mostrando el papel fundamental que juegan los procesos políticos y estatales. En el artículo denominado Ciencia y Cultura, reflexiona sobre los conceptos que Novalis y Vico proponen sobre esta cuestión, planteando la necesidad de lograr una justa comprensión del concepto de cultura, también respecto del socialismo. Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico. La cultura es cosa muy distinta. Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista
de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, la función en la vida, sus derechos y sus deberes. El hombre, sobre todo, espíritu, o sea, creación histórica. Solo paulatinamente, estrato por estrato, ha conseguido la humanidad conciencia de su valor y se ha conquistado el derecho a vivir con independencia. Y esta conciencia no se ha formado bajo el brutal estímulo de las necesidades fisiológicas, sino por la reflexión inteligente de algunos primero y luego de toda una clase de razones de ciertos hechos y sobre los medios mayores para convertirlos. Es en signo de rebelión y de construcción social. Eso quiere decir que toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos. De ese modo se preocupa dialécticamente Gramsci de la herencia del romanticismo y del idealismo alemanes, afirmando que conocerse a sí mismo quiere decir lo que se es, quiere decir ser dueño de sí mismo, distinguirse, salir fuera del caso, elemento de orden, pero del orden propio y de la propia disciplina a un ideal. Y esto no se puede obtener si no se conoce también a los demás, su historia, el decurso de los esfuerzos que han hecho los demás para ser lo que son, para crear la civilización que han creado y que queremos sustituir por la nuestra. Quiere decir tener noción de qué es la naturaleza y de qué sus leyes, para conocer las leyes que rigen el espíritu y aprenderlo todo sin perder de vista la finalidad última, que es conocerse mejor a sí mismos a través de los demás y a los demás a través de sí mismos. Obvio, esto requiere un trabajo de reflexión minuciosa, de interpretación del significado de esos conceptos. En el mismo tono se expresaba Gramsci en su artículo denominado Utopía, ya desde el año 18. Lo que determina directamente la acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y de las llamadas leyes que rigen su desarrollo. Todo fenómeno histórico es individuo. El desarrollo se rige por el ritmo de la libertad. La libertad es la fuerza inmanente de la historia que destruye todo esquema preestablecido. La libertad no es utopía porque es aspiración primordial, porque toda la historia de los hombres es lucha y trabajo por suscitar instituciones sociales que garanticen el máximo de libertad. El filósofo explica la relación de las clases dirigentes con el Estado, afirmando que la unidad histórica de las clases dirigentes se da en el Estado y su historia es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados. Pero no se debe creer que esta unidad sea puramente jurídica y política, aun cuando esta forma de unidad también tiene su importancia y no solamente formal. La unidad histórica fundamental, por su concreción, es el resultado de las relaciones orgánicas entre Estado y sociedad política y sociedad civil. Empero, explica Gramsci, que la relación de las clases subalternas con el Estado es muy diferente. Las clases subalternas, afirma por definición, no están unificadas y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en Estado. Su historia, por lo tanto, se da trenzada con la historia de la sociedad civil. Es una función disgregada y continua de la historia de la sociedad civil y por ese intermedio de la historia de los estados o de los grupos de estado. Por lo tanto, es preciso estudiar 1. La formación histórica objetiva de los grupos sociales subalternos por el proceso y por las peripecias que se verifican en el mundo de la producción económica, su difusión cuantitativa y su origen a partir de grupos sociales preexistentes, de los cuales conservan durante algún tiempo la mentalidad, la ideología y los fines. 2. Su adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes, las tentativas de influir en los grandes programas de estas formaciones para imponer reivindicaciones propias y las consecuencias de esas tentativas en la determinación del proceso de descomposición y de renovación o de nueva formación. 3. El nacimiento de partidos nuevos, de grupos dominantes para mantener el consenso y el control de los grupos subalternos. 4.
las formaciones propias de los grupos subalternos, por reivindicaciones de carácter restringido y parcial, las nuevas formaciones que afirman la autonomía de los grupos subalternos dentro de los viejos cuadros. 6. Las formaciones que afirman la autonomía integral, etc. El concepto de correlaciones de fuerza. Significativamente, al estudiar las correlaciones de fuerza, Gramsci no se reduce a caracterizar los aspectos materiales de las fuerzas sociales, políticas, sino que destaca como un momento fundamental la conciencia como una fuerza política. Primero, dice, una relación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura objetiva independiente de la voluntad de los hombres. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se dan grupos sociales, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición determinada en la misma producción. 2. Un momento sucesivo es la relación de las fuerzas políticas, es decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales. Este momento, a su vez, puede ser analizado y dividido en diferentes grados que corresponden a los diferentes momentos de la conciencia política colectiva, tal como se manifestaron hasta ahora en la historia. El primer momento y más elemental es el económico corporativo, o sea, es sentida la unidad homogénea del grupo profesional y el deber de organización, pero no se siente aún la unidad con el grupo social más vasto. Un segundo momento es aquel donde se logra la conciencia, o sea que la conciencia es una fuerza. Conciencia de la solidaridad de los intereses entre todos los miembros del grupo social, pero todavía es el campo meramente económico. Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero solo en el terreno de lograr una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración, y hasta de modificarla, de reformarla, para los cuadros fundamentalmente existentes. El tercer momento es aquel donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos con su desarrollo actual y futuro superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico, y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas. Es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido, se confrontan y entran en lucha hasta que una sola de ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además la unidad de los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo, sino en un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. Tercero, el tercer momento es el de las relaciones de fuerzas militares, inmediatamente decisivo según las circunstancias, pero este no es un momento de carácter indistinto e identificable inmediatamente en forma esquemática. También en él se pueden distinguir dos grados, uno militar en sentido estricto o sentido militar, y otro que puede denominarse político-militar. En el curso del desarrollo, estos dos grados se presentaron en una gran variedad de combinaciones. Empero, el estudio de las correlaciones de fuerza no solo tiene sentido como el estudio de las correlaciones de fuerza solo tiene sentido como preparación para la acción política. Afirma así, pero la observación más importante a plantear a propósito del análisis concreto de las relaciones de fuerza es la siguiente, que tales análisis no pueden y no deben convertirse en fines en sí mismos y que adquieren un significado solo en cuanto sirven para justificar una acción práctica, una iniciativa de voluntad. Ellos muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde la fuerza de voluntad puede ser aplicada de manera más fructífera, sugieren las operaciones tácticas inmediatas, indican cómo se puede lanzar mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje será el mejor comprendido por las multitudes. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y predispuesta de largo tiempo
que se puede hacer avanzar cuando se juzga que una situación es favorable, y es favorable solo en la medida en que una fuerza tal existe y está impregnada de ardor combativo. Es por ello una tarea esencial la de velar sistemática y pacientemente por formar, desarrollar y tornar cada vez más homogénea, compacta y consciente de sí misma a esta fuerza. Y esto es el partido político, y este es el concepto. Como se sabe, apropiándose del legado de la teoría marxiana, de la teoría de Maquiavelo y de la teoría marxiana, Gramsci plantea que el partido político constituye el moderno príncipe, que corresponde a nuestra época histórica. Afirma así que el moderno príncipe, el mito príncipe, no puede ser una persona real o un individuo concreto, solo puede ser un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience a concretarse la voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. Este organismo ya ha sido dado por el desarrollo histórico y es el partido político. Consiguientemente plantea que las tareas del moderno príncipe es la reforma moral e intelectual, conceptos en los cuales asume el legado teórico del político de Platón. Así afirma: una parte importante del moderno príncipe deberá estar dedicada a la cuestión de la reforma intelectual y moral, es decir, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. El moderno príncipe debe ser, y no puede dejar de ser, el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular hacia el cumplimiento de una forma superior y total de civilización moderna. Estos dos puntos fundamentales, la formación de una voluntad colectiva nacional popular, de la cual el moderno príncipe es al mismo tiempo el organizador y la expresión activa y operante, y la reforma intelectual y moral, deberían constituir la estructura del trabajo. De esa manera precisa Gramsci las tareas del partido en la formación de los dirigentes, precisando que, planteando el principio de que existen dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados, es verdad que los partidos son, hasta ahora, el modo más adecuado de formar los dirigentes y la capacidad de dirección. Dijimos anteriormente que en la época moderna el protagonista del nuevo príncipe no podrá ser un héroe personal, sino el partido político, el determinado partido que en cada momento dado y en las diversas relaciones internas de las diferentes naciones intenta crear, y este fin está racional y históricamente creado, un nuevo tipo de Estado. Cada partido es la expresión de un grupo social y nada más que de un grupo social. Sin embargo, en determinadas condiciones, algunos partidos representan un solo grupo social en cuanto ejercen una función de equilibrio y de arbitraje entre los intereses del propio grupo y el de los demás grupos, y procuran que el desarrollo del grupo representado se produzca con el consentimiento y con la ayuda de los grupos aliados, y en ciertos casos con el de los grupos adversarios más hostiles. Así, la concepción dialéctica sobre el Estado se traduce en una fina concepción gramsciana acerca del partido político. Afirma que se deben hacer algunas distinciones. Primero, para algunos grupos sociales el partido político no es más que un modo de articular la propia categoría de intelectuales orgánicos directamente en el campo político y filosófico. Dos, para todos los grupos el partido político es justamente el mecanismo que en la sociedad civil cumple la misma función que en medida más vasta cumple el Estado en la sociedad política. Es decir, procura la unión entre intelectuales orgánicos de un grupo malo, el dominante, y los intelectuales tradicionales. Y esta función del partido la cumple en dependencia con su función fundamental, que es la de formar sus propios componentes, elementos de un grupo social que ha surgido y se ha desarrollado como económico, hasta convertirlos en intelectuales políticos calificados, dirigentes, organizadores de la actividad y la función inherente al desarrollo orgánico de una sociedad integral, civil y política. Termina Gramsci sus reflexiones sobre Maquiavelo y su concepto de príncipe, precisando que si hubiese que traducir el lenguaje político moderno la noción de príncipe, tal como aparece en el libro de Maquiavelo, tendría que hacerse una serie de distinciones. Príncipe
podía ser un jefe de Estado, un jefe de gobierno, pero también un jefe político que quisiera conquistar un Estado o fundar un nuevo tipo de Estado. En ese sentido, príncipe podía traducirse en la lengua moderna como partido político. Sobre esta realidad, en continuo movimiento, no se puede crear un derecho constitucional del tipo tradicional, sino únicamente un sistema de principios que afirmen como fin del Estado su propio fin, su propio desaparecer, o sea, la reabsorción de la sociedad política en la sociedad civil. Y eso es un gran tema de debate. Siguiente concepto, la catarsis. El estudio de las relaciones de fuerza, la organización del partido político, la reconstrucción de la hegemonía y la actividad de los intelectuales de las clases subalternas se caracterizan y toman sentido en el momento de la acción política, que es el momento de la catarsis. Afirma Gramsci, se puede emplear el término de catarsis para indicar el paso del momento meramente económico o egoísta pasional al momento ético-político, esto es, la elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombres. Ello significa también el paso del objetivo a lo subjetivo, de la necesidad a la libertad. La estructura de fuerza exterior que subyuga al hombre lo asimila, lo hace pasivo, se transforma en medio de libertad, en instrumento para crear una nueva forma ético-política, en origen de nuevas iniciativas. La fijación del momento catártico deviene, así, el punto de partida de toda la filosofía de la praxis. Del proceso catártico coincide con la cadena de síntesis que resulta del desarrollo dialéctico. Y de allí el concepto de burocracia. En relación a la cuestión de la burocracia, la versión teórica gramsciana logra una mayor precisión y profundidad explicativa que la simplificación del joven Marx, de Engels y de Lenin. Gramsci desarrolla una fina concepción acerca de la burocracia, la cual relaciona con la cuestión de los intelectuales. Afirma así que el problema de los funcionarios coincide en parte con el problema de los intelectuales. Pero sí es verdad que toda formación social y estatal nueva tuvo necesidad de un nuevo tipo de funcionario. Es verdad también que los nuevos grupos dirigentes jamás pudieron prescindir, al menos por un cierto tipo de tiempo, de la tradición y de los intereses constituidos, es decir, de las formaciones de la burocracia y de su organización óptima, está vinculada a la discusión sobre el llamado centralismo orgánico y el centralismo democrático. Será preciso entonces investigar y examinar las relaciones reales, económicas y políticas que encuentran su forma organizativa, su articulación y su funcionalidad en las diversas manifestaciones de centralismo orgánico y democrático, en todos los campos, en la vida estatal, en la vida interestatal, en la vida de las asociaciones políticas y culturales, sindicatos, económicos, etc. De esa manera precisa Gramsci el problema del centralismo burocrático en la organización del aparato estatal. La preponderancia del centralismo burocrático en el Estado indica que el grupo dirigente está saturado, que se ha transformado en una camarilla estrecha que tiende a perpetuar sus mezquinos privilegios, regulando también sofocando el nacimiento de las fuerzas opositoras, aunque estas fuerzas sean análogas a los intereses dominantes fundamentales. Consiguientemente, plantea que, en todo caso, es preciso poner de relieve que las manifestaciones morfosas del centralismo burocrático han ocurrido por deficiencia de iniciativa y de responsabilidad existente en base, es decir, por el primitivismo político de las fuerzas periféricas. En tales situaciones se produzcan, el que tales situaciones se produzcan puede ser extremadamente dañoso y peligroso en los organismos estatales. Por consiguiente, formula una severa crítica sobre los riesgos que implican una burocracia conservadora y parasitaria en el partido y en el Estado, afirmando que la burocracia es la fuerza constitucionaria y conservadora más peligrosa si ella termina por constituir un grupo solidario y aparte y se siente independiente de la masa, el partido termina por convertirse en anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su contenido social y queda como en las nubes.
Y bueno, es lo que pasó en el caso de la burocracia soviética, lo que pasó con la burocracia china y en general de todos aquellos países del este, lo que ha pasado con muchas burocracias de los partidos leninistas de izquierda, lo que pasó con el PRD, lo que puede pasar con Morena, si la burocracia se impone, y claro, riesgos también para Venezuela y para otros lugares y regiones. Bueno, puedo decir, los chalecos amarillos superaron a las burocracias de las organizaciones, sindicatos y partidos de izquierda, y están exigiendo una reorganización de las clases subalternas. Y ahí, en Francia, la moneda está en el aire. Y veremos, parece que de aquí al 14 de julio vendrán grandes movilizaciones y grandes presiones, y ya los franceses empiezan a hablar no solo de libertad, igualdad y fraternidad, sino también de revolución. La moneda está en el aire, veremos qué sucede. Hoy Francia es un laboratorio histórico. El concepto del bloque histórico. Gramsci propone recuperar el concepto formulado por Sorel para retrocelarlo dialécticamente. El concepto sobre el valor concreto histórico de las estructuras de la filosofía de la praxis debe ser profundizado, vinculándolo al concepto soreliano del bloque histórico. Si los hombres adquieren conciencia de su posición social y de sus objetivos en el terreno de la superestructura, ello significa que entre la estructura y la superestructura existe un nexo vital y necesario. En una aproximación sintética, Gramsci formula su concepción sobre el concepto del bloque histórico, es decir, unidad entre la naturaleza y el espíritu, estructura y superestructura, unidad de los contrarios y de los distintos. Más explícitamente explica esta relación dialéctica, afirmando que la estructura y la superestructura forman un bloque histórico, o sea que el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. Consiguientemente, Gramsci explicita las consecuencias teóricas de la adopción de este concepto, precisando que el análisis lleva a reforzar la concepción del bloque histórico en cuanto las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la forma, siendo esta distinción de contenido y de forma puramente didascálica, puesto que las fuerzas materiales no serían concebidas históricamente sin forma y las ideologías serían caprichos individuales sin la fuerza material. Así explica el filósofo el proceso de construcción del bloque histórico, indicando que si las relaciones entre intelectuales y pueblo-nación, entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, son dadas por una adhesión orgánica en la cual el sentimiento, pasión, deviene comprensión y por lo tanto saber, no mecánicamente, sino de manera viviente, solo entonces la relación es de representación y se produce el intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos. Solo entonces se realiza la vida de conjunto, la única que es fuerza social, se crea el bloque histórico. Empero, la constitución del bloque histórico requiere de una acción política, de manera tal que siempre es necesaria una iniciativa política apropiada para liberar al impulso económico de las trabas de la política tradicional, o sea, para cambiar la dirección política de ciertas fuerzas que es preciso absorber para realizar un nuevo bloque histórico, económico, político, homogéneo, sin contradicciones. Gramsci y el fascismo. Como se sabe, Antonio Gramsci combatió teórica y políticamente contra el fascismo. Fue testigo del proceso de instalación de la cruda, violenta y bestial acción de los fasci. Fue víctima del desnudo poder y la violencia del capital y los terratenientes encarnados en el máximo dirigente de los fasci, Benito Mussolini. Su caracterización y sus análisis del carácter de clase y del funcionamiento del fascismo nos permite comprender la función y el modus operandi de las dictaduras totalitarias, desde esa época hasta la actualidad. Nos iluminan hoy para comprender el proceso de instalación de la dominación totalitaria globalizada del capitalismo neoliberal, que padecemos como una tragedia en todo el planeta. Sus escritos sobre el fascismo, de trágica actualidad, nos permite comprender que la dictadura del capital en su etapa neoliberista es la continuidad globalizada
de aquel totalitarismo fascista de tiempos de Gramsci. Desde las primeras reacciones del fascismo italiano, Gramsci escribe en Avanti, en el año 20, que el fascismo es la expresión de esta corrupción de los poderes estatales. Los funcionarios apoyan el fascismo, arman a los fascistas, se confunden con los fascistas, porque en todos estos centros el fascismo se confunde con la jerarquía militar, porque en todos estos centros el poder judicial deja impune al fascismo. El Estado se debate en esta su crisis morbosa, de íntima descomposición. De ella solo puede resultar una nueva barbarie, un nuevo caos, una nueva anarquía, una nueva reacción. Solo un reconocimiento de la barbarie y la reacción será el fin de esta lucha. Más adelante precisa en el Ordine Nuevo, en el año 21, que los fascistas han podido desarrollar su actividad solo porque decenas de miles de funcionarios del Estado, especialmente de los cuerpos de seguridad pública, policía, guardia real, carabineros y de magistratura, se han convertido en sus cómplices morales y materiales. Estos funcionarios saben que su impunidad y su carrera están estrechamente ligadas al destino de la organización fascista y por lo tanto tienen el mayor interés en sostener el fascismo. Poco después indicaba que los fasci de combate nacieron de la necesidad de los grandes agricultores de establecer una guardia blanca contra la creciente fuerza de las organizaciones obreras. Permitió al sistema de bandas creadas y armadas por los latifundistas adoptar la misma etiqueta de los fasci, a la cual confirieron su misma característica de guardia blanca del capitalismo contra los órganos de clase del proletariado. Así explica el significado del retroceso político de esta nueva estrategia de dominación de la clase capitalista. Afirma que existe un punto en la historia en el que la burguesía se ve obligada a repudiar aquello que ella misma ha creado. Los industriales quieren recuperar hoy absolutamente todo su poder. Los industriales ya no quieren reconocer limitaciones de ninguna clase a su propia actividad. Aparentemente se han lanzado por la vida de la recuperación íntegra y despótica del poder sobre las masas obreras. En el Ordine Nuevo, en el año 21. En este sentido, precisa Gramsci que todavía después de las primeras empresas terroristas del fascismo, después que las primeras sentencias de los tribunales mostraron la obvia connivencia de la magistratura con el fascismo, después que fue evidente que al menos una parte de los funcionarios estatales adscritos a la seguridad pública se había vuelto fascista, tenía su credencial de fascio, participaba en las expediciones fascistas. El fascista, que no tiene ninguna raíz en la economía, que es el resultado organizado de una descomposición social, se afirma solo con la violencia individual y con el terrorismo sistemático. En su texto sobre democracia y fascismo, el filósofo aclaraba que el fascismo ha actuado en forma sistemática para destruir las sedes de las cámaras de trabajo y de todos los demás centros de unidad orgánica de la clase obrera y campesina, y el terror difundido en las masas. Después de 3 años de una acción de este género, la clase obrera ha perdido toda forma de organicidad, está reducida a una masa desligada, pulverizada, dispersa. Las condiciones políticas del país han cambiado del modo más profundo porque se ha quitado toda eficacia a la fuerza de los obreros y los campesinos. Gramsci puntualiza así los resultados de la acción de los fascios en su tesis de Lyon del año 26. El fascismo, dice, como movimiento de reacción armada que se propone el objetivo de disgregar y desorganizar a la clase obrera para inmovilizarla, entra en el cuadro de la política tradicional de las clases dirigentes italianas y en la lucha del capitalismo contra la clase obrera. El método fascista de defensa del orden, de la propiedad y del Estado es, más aún que el sistema tradicional, disgregador de la solidaridad social. El fascismo y su política. En sus cuadernos de la cárcel, Gramsci recordaba que el Estado no era neutral e impotente, precisamente porque el movimiento fascista era su principal sostén en aquel periodo. Ni podía existir ninguna guerra civil entre el Estado y el movimiento fascista. En la guerrilla civil, el movimiento fascista estuvo alineado con el Estado, no contra el Estado. Finalmente, compartimos las conclusiones de Enzo Santarelli
en su introducción a los escritos de Gramsci sobre el fascismo, donde afirma: hoy que el choque entre democracia y socialismo y neofascismo parece incluso reavivarse y reproducirse en una alternativa más estrecha entre nuevas formas autoritarias y posibles desarrollos de tipo socialista, los escritos y las intervenciones de Gramsci sobre la problemática histórica del fascismo siguen siendo vigentes en toda su capacidad de análisis. Consiguientemente, a partir de esta caracterización de estos conceptos fundamentales de la obra gramsciana, podemos concluir, como lo hace Domenico Gozurdo, que hoy es necesario caminar con Gramsci, pero más allá de Gramsci. Gramsci oltre Marx, oltre Gramsci. De esa manera, como propone André Tosel, volver a dar las palabras a las clases subalternas de tal suerte que puedan apropiarse y producir así los saberes necesarios para su acción y su praxis, preparándonos, como propone Mordenti, para la praxis política libertadora con Gramsci e la revoluzione necessaria. Bueno, esa es la presentación de los conceptos gramscianos. En la edición final agregué una cuartilla más sobre el concepto desarrollado particularmente por Bolognesi sobre la revolución pasiva, que es un tema de una gran importancia, de una gran actualidad, y podríamos decir, en México la moneda está en el aire, en Venezuela hay un pueblo organizado con sus intelectuales orgánicos, con una correlación de fuerzas también de orden militar, con la organización de sindicatos y demás. Hay un pueblo organizado que ha resistido en estos últimos meses dos intentos, uno explícitamente intento de golpe, y Chávez resistió también muchísimos intentos. Si comparamos con el caso mexicano, pues aquí no hay un pueblo organizado, un esbozo que todavía no cuaja en la organización de las masas subalternas. En Francia, un pueblo que se apropia de su historia, liberté, égalité, fraternité, y que ya habla de la necesidad de derrocar a este gobierno, que es el gobierno de la burguesía financiera, es el gobierno de los banqueros, que ha generado hambre y miseria en Francia. Escuchaba hace unos días alguna reflexión de un periodista francés que, si no me confundo los datos, habla de que en Europa hay 140 millones de miserables y solo 150 millones de trabajadores. Es decir, el neoliberalismo ha miserabilizado al pueblo, ha flexibilizado el trabajo, y hay millones de trabajadores que tienen trabajo por horas y no les alcanza para terminar el mes. Es un pueblo, una clase subalterna, que está harto ya de este sistema y que a lo largo de 6 meses ha estado protestando y desarrollando su toma de conciencia, y ya se está dando el vínculo con los intelectuales. Si no me equivoco, el domingo o lunes se publicó una carta de 144 intelectuales, artistas y otros más, pronunciándose a favor de los chalecos amarillos. Y organizaciones sindicales estuvieron junto con ellos el 1 de mayo. Organizaciones de la izquierda radical francesa. Está dándose ya el proceso de confluencia entre la lucha de las clases subalternas y la conformación de intelectuales orgánicos. Entonces, podemos comparar estos 3 casos. El más avanzado es aquel de Venezuela, porque ya tiene 20 años de organización de las clases subalternas. El caso francés es un desafío, están avanzando en lo que acabamos de decir, y en México la moneda está en el aire. Puede imponerse una burocracia torpe, o puede los intelectuales de la izquierda hacer un trabajo de formación política para un nuevo proyecto de partido. Hasta ahora la que domina es la burocracia. ¿Qué va a suceder en el futuro? La moneda está en el aire. Déjame por ahí, ¿no?